Eso, perdón. Listo. Lo voy a repetir nuevamente. Entonces estamos viendo que la empresa tiene varias etapas. Y esas etapas, como se pueden resumir aquí un poquito en este gráfico que está acá. Entonces, una de esas etapas, busquémosle un color que no hemos usado. Una de esas etapas está en sus ventas mientras arranca desde cero ventas y va más o menos hasta este punto de acá. ¿Sí? Esa primera etapa, ¿sí? La encontramos que es el punto de equilibrio. Entonces, ese punto de equilibrio, que fue lo que las primeras clases que nosotros vimos, en esa etapa es donde los ingresos menos los costos y gastos me da la utilidad operativa igual a cero. Luego, la empresa sigue creciendo hasta que llega por acá. Bueno, aquí se me movió el gráfico. Hasta que me llega por acá y decíamos que este es el punto de equilibrio óptimo, ¿sí? Y es cuando mis ingresos alcanzan para pagarle a los socios y a los bancos. ¿Listo? Entonces decíamos que esos ingresos, aquí hay que identificar cuál es esa utilidad operativa. Entonces, partiendo del costo de capital, que fue lo que iniciamos hace 8 días, entonces nosotros decíamos, colocamos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero montar una empresa y tengo estos dos tipos de escenarios? El primer escenario, digamos, donde no tengo necesidad de préstamos bancarios, entonces encuentro mi costo de capital, que simplemente sería la rentabilidad que esperan los socios. O en el segundo escenario, nosotros planteábamos y decíamos, ¿qué pasa si yo necesito una deuda? Entonces, si de pronto mi capital es apalancado, entonces colocamos aquí el segundo caso, creo que está por acá abajo, aquí el segundo caso, donde teníamos una deuda con el banco. Y entonces esas deudas con el banco hablábamos de que tenía algo especial, y es que todo esto que está aquí resaltado son deducibles de impuestos. Partiendo de esos valores, por medio de la rentabilidad del activo, ¿sí? Encontrábamos cuál era la utilidad neta, cuál era la utilidad operativa, o sea, esta utilidad de acá. Y con esa utilidad, nosotros llegamos y nos íbamos el punto óptimo, encontramos ese punto óptimo y con ese punto óptimo nosotros decíamos que eran los ingresos que requería la empresa para poder generar esa utilidad. Entonces aquí encontramos el punto óptimo y encontramos la utilidad operativa. O sea, encontramos tanto este punto de acá, ¿sí? Y encontramos la utilidad operativa. Entonces con eso decíamos, si esta empresa y esta idea de negocio que yo estoy montando acá, que se monta con 100 millones de pesos, de los cuales 40 millones fue un préstamo y 60 millones fue aporte de los socios. Si esa empresa logra tener ventas por 250 millones de pesos, entonces llegué a ese punto óptimo, el punto donde esa utilidad neta me alcanza para pagarle a los socios, que es lo que yo le estoy pagando, perdón, a los bancos, que son nuestros intereses financieros, y me quedan 14 millones de pesos para responderle a la rentabilidad que esperan los socios. Ese era más o menos resumen de lo que veíamos cuando encontramos el punto óptimo, ¿sí? De esa empresa que estaba en crecimiento. Entonces, este es cuando una empresa es nueva. Ahora vamos a encontrar el punto óptimo cuando ya la empresa está funcionando. Entonces, me traje este ejemplo. Sí, me traje este ejemplo. Me traje los estados de resultados vamos a suponer, del 2018 de esta empresa, el balance general y el estado de resultados de esta empresa. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos estas dos informaciones y partiendo de estos dos valores voy a encontrar ese punto óptimo de la organización. ¿De acuerdo? Voy a hacer una pequeña pausa. Bueno, entonces, traje el siguiente ejemplo. Esta empresa, este es su estado de posición financiera y el estado de resultados. Entonces, aquí tengo, está todo de mi estado de posición financiera. Aquí tengo mis activos, por acá tengo mis pasivos y aquí tengo mi patrimonio. ¿Listo? Entonces esto es todo mi estado de posición financiera. Y este es mi estado de resultados, donde tengo mis gastos de operación, gastos de ventas, mis costos de venta, tengo absolutamente todo. Entonces, vamos a identificar si esta empresa, que digamos que nos la están pasando para que nosotros la evaluemos, y digamos si está funcionando bien o no, encontrar y determinar si está trabajando en ese punto óptimo o está muy lejano a ese punto óptimo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a determinar. Entonces, para poder hacer ese análisis, para ir haciendo ese análisis, entonces voy a ir haciéndolo por pasos. Entonces, cosa como la primera actividad que tengo que hacer es encontrar o determinar el punto de equilibrio. Listo, es lo primero que yo tengo que hacer, determinar el punto de equilibrio.
Para determinar el punto de equilibrio, ya cuando una empresa está en marcha, ¿sí? La mejor forma de identificar ese punto de equilibrio es por medio de la siguiente fórmula. El punto de equilibrio serán los costos más gastos fijos, ¿cierto? Y todo este valor, costos fijos, solo los costos fijos y los gastos fijos, y todo ese valor lo que voy es a dividirlo en el porcentaje del margen de contribución. ¿Listo? Esta es la fórmula para poder identificar cuando una empresa está en marcha. ¿Sí? ¿Qué tan alejada o qué tan cercana está al punto de equilibrio? Solamente utilizando esa formulita. Entonces, voy a identificar cada uno de los aspectos de esa fórmula tanto en el estado de posición financiera como en el estado de resultados. ¿Listo? Entonces, primero que todo, voy a identificar los costos fijos. Los costos fijos. ¿De dónde puedo identificar esos costos fijos? ¿Del estado de posición financiera o del estado de, o del estado de resultados? ¿Dónde creerían ustedes que están eso? ¿El estado de resultados? En el estado de resultados, solamente en el estado de resultados. Y este es el margen de contribución. Vamos a sacar esos tres elementos del estado de resultados. Entonces voy a irme al estado de resultados y entonces en el estado de resultados los costos fijos, normalmente se verán reflejados aquí en esta partecita de acá abajo, después de la utilidad bruta. Normalmente estos que están acá, esos que dicen costos de venta, normalmente nosotros lo asociamos a esos costos variables. ¿De acuerdo? Te voy a colocarle normalmente, depende el número, la empresa, ¿no? Si es una empresa de servicios, entonces cambia, pero casi todas las empresas tienen esta composición, donde dicen cuáles son sus ingresos, mírelo, aquí está, 459 millones. De esos ingresos se tuvieron que recurrir en costos de 330 millones para poder tener ese ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a manejar como esos costos variables. Los costos fijos los vamos a encontrar acá abajo. Es más, me voy a atrever a hacer lo siguiente. Solamente voy a dejar esto de acá. ¿Listo? Entonces son gastos sobre margen de contribución. Entonces, para que sea más fácil la identificación de ustedes en los estados de resultados y no les vaya a generar tanto conflicto. Entonces vamos a colocar aquí el gasto. Entonces los gastos están en el estado de resultados. Y para el caso mío, tengo estos dos casos. Tengo estos dos tipos de gastos. Uno que se llama gastos de Profe, una operación. pregunta. Ajá. ¿Esto que acabaste de hacer es para todos los casos o solamente para esto? Para todos los casos. Eso es lo que estoy haciendo, por eso lo borré, para que sea como un estándar. Más o menos usted lo pueda manejar siempre. ¿Listo? Entonces, esos dos valores, mire que entonces yo tendría la sumatoria de costos y gastos sería de 41.686. Esa sería toda la sumatoria de costos y gastos que lo estoy sacando de acá. Luego el otro punto importante es encontrar el porcentaje de margen de contribución. ¿Listo? Y eso lo podemos encontrar de la siguiente forma. Lo voy a hacer acá y lo voy a pasar a hacer en una fórmula. Entonces recuerden, siempre los ingresos serán el 100%. Siempre los ingresos serán el 100%. ¿Qué porcentaje es el costo de venta? Entonces el costo de venta será simplemente coger este valor y dividirlo en los ingresos. O sea que el 100% son los ingresos, el costo es el 72%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los ingresos menos los costos, ese es mi margen de contribución, el 28%. O esta utilidad bruta, vamos a colocarle utilidad bruta o vamos a colocarle aquí margen de contribución. ¿Listo? Entonces ahí encontré ese 28%. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es margen de contribución o el porcentaje de margen de contribución será igual a 1 menos los costos sobre los ingresos. Entonces, si yo hago esta formulita, entonces será coger 1 menos, abro paréntesis, los costos, que son 330 millones, dividido los ingresos, que son 459 millones. ¿Listo? Entonces, mire que estoy obteniendo el mismo valor, 28%, 28%. ¿Sí es claro allí?
Entonces ya voy a encontrar, entonces mi punto de equilibrio entonces será coger los gastos y dividirlo en este valor de acá. Entonces, él lo que me está diciendo es, mire, para que mi empresa esté en punto de equilibrio, debe tener ventas mínimas de 148 millones de pesos. Colocar acá, ventas mínimas. Punto de equilibrio. Entonces, de tener ventas mínimas por 148 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, si estas son mis ventas mínimas, 148 millones de pesos, mire que esta empresa está vendiendo 459 millones de pesos. Es decir, estoy trabajando muy por encima del punto de equilibrio. ¿Listo? Ya pasé esa primer frontera que es el punto de equilibrio. ¿Sí es claro? ¿Clara esta primera parte? Profe, ¿puedes volver a repetir lo que acabaste de decir? Listo. Entonces, miren, lo que me está identificando acá, voy a hacerlo pues con el grafiquito, con este grafiquito que veníamos haciendo. Entonces, como para que quede un poquito más claro. Entonces, aquí tengo los ingresos y aquí tengo las unidades vendidas. Entonces, grafico mis costos, voy a graficar la sumatoria de costos y gastos, que es más o menos así. ¿Listo? Que va creciendo así. Y por acá tengo la sumatoria de los ingresos. Estos son mis ingresos, que van más o menos así. Entonces, punto de equilibrio es este momento, en esta instancia del tiempo, ¿sí? Donde mis ingresos, donde estos ingresos totales, que en este caso serían 148 millones, ¿sí? En este caso son 148 millones. Esos ingresos, o sea, mis ventas menos mis costos y menos mis gastos, todo eso me da igual a 0. Es decir, mi utilidad operativa es igual a 0. Es decir, este es el momento inicial de la empresa, el crecimiento inicial de la empresa donde los ingresos me alcanzan para pagar los costos y gastos. Encontré la posición 1. Y entonces, esta empresa, revisando esta empresa está en 459 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que sus ventas ya están por acá arriba. 459 millones. O sea que ya pasó esa frontera del punto de equilibrio. Está muy por encima, está trabajando ya muy por encima del punto de equilibrio. O sea que he minimizado el riesgo que tengo. ¿Se acuerda cuando veíamos, por allá para que revisen la utilidad operativa? Cuando veíamos, perdón, apalancamientos operativos. Entonces mire que esta empresa ya está trabajando fuera del área del rango de apalancamiento. O sea, ya debería tener un apalancamiento pequeño. ¿Listo? Porque ya estoy trabajando fuera de ese punto de equilibrio. ¿Sí? Ya quedó un poquito aquí. Entonces, en este punto de acá, los ingresos estarían más o menos por acá. Entonces, ya ha tenido todo este recorrido. ¿Listo? ¿Quedó más claro así? Sí, profe, gracias. Listo, bueno. Entonces, ese es lo primero. Determino el punto de equilibrio. Entonces, ya hice como un primer análisis a esa empresa. Luego vamos a determinar el punto óptimo. Entonces, lo segundo es determinar el punto óptimo. Entonces, para determinar el punto óptimo voy a encontrar el costo de capital. ¿Listo? Entonces, este sería el primero. Este sería el primer punto. Luego viene la segunda parte. Y en la segunda parte, lo primero que voy a hacer es identificar el costo de capital. O sea, la parte A es identificar costo de capital. Entonces, para identificar el costo de capital, primero voy a encontrar cuál es la estructura. Perdón, un segundo. Entonces vamos a encontrar cuál es la estructura financiera de esta empresa. Vamos a encontrar la estructura financiera. ¿Listo? Entonces voy a hallar el costo de capital. Para identificar el costo de capital voy a identificar la estructura financiera. Para identificar esa estructura financiera, entonces tengo que identificar cuáles son las deudas que me generan interés. ¿Listo? ¿Cuáles son las deudas que me generan interés? Y cuál es el capital de trabajo.
¿Listo? Entonces voy a identificar primero esas dos cosas. ¿Cuáles son las deudas que me generan interés y cuál es el capital de trabajo? Lo primero que tengo que identificar. ¿Dónde identifico esas deudas que me generan interés? ¿Dónde será que las puedo encontrar? ¿En los pasivos? En los pasivos. Perfecto. Entonces me voy a ir a los pasivos. Me voy a ir a los pasivos y en los pasivos voy a buscar todo lo que diga obligaciones financieras. Miren, entonces aquí tengo un pasivo que son 220 millones y obligaciones financieras de 125 millones. Entonces, obligaciones financieras. Listo, entonces esas son las obligaciones que me generan cobro, que me generan intereses. Entonces sería este y este de acá. ¿Sí? Siempre son obligaciones financieras, porque si miramos este otro tipo de obligaciones, son obligaciones que no tienen intereses. Entonces, por ejemplo, estos temas de nómina, esos temas de nómina, pues yo tengo que pagarlo todos los años y eso no me genera interés. Ahí nadie me está cobrando plata, son simplemente provisiones que yo tengo que hacer para cuando la gente llegue a vacaciones, cuando llegue a primas, cuando llegan las cesantías, poderle pagar eso. Otro importante que de pronto pueden encontrarse acá son proveedores. Los proveedores tampoco me generan interés. Los proveedores, ellos me dan un crédito, pero pues en ninguna parte está ese interés. Entonces, esa otra parte tampoco tendría que tener en cuenta. Entonces, en realidad, solo debería tener en cuenta las obligaciones financieras. Entonces, mire que aquí ya tengo obligaciones financieras, 345 millones de pesos. Y luego identificar el capital de trabajo de la empresa. Entonces, aquí en el capital de trabajo, pues ese está en el patrimonio. Y aquí en el patrimonio me dice que ejercicios anteriores, total patrimonio, 192 millones de pesos. Entonces mire que la estructura financiera de esta empresa para que funcione, mire que esta empresa para que funcione requiere dineros por valor de 538 millones de pesos o 538 mil millones de pesos. Esta es mi estructura financiera de esa empresa. Entonces, aterrizándolo un poquito a los cuadritos que yo les hacía hace 8 días. Entonces, esta estructura financiera de la empresa es más o menos si yo la dibujara de esta forma. Vamos a insertar acá un dibujito. Aquí este dibujito. Pasó. Como si yo No, hiciera disculpe, el capital de trabajo de la empresa, ¿de dónde fue que lo sacaste? del patrimonio, el total del patrimonio. ¿Listo? Entonces lo tomo del total, de ese total del patrimonio, de ahí tomo ese valor. Entonces, vamos a dibujar como si tuviera algo así. Entonces, aquí tengo mis activos, aquí tengo mis pasivos y aquí tengo mi patrimonio. Entonces, aquí tengo activo, pasivo y patrimonio. Entonces, mire que mi empresa está conformada de la siguiente forma, 538 millones. Entonces, mi estructura financiera, va a que me quede aquí como en orden, todo aquí en cascada. Entonces, mi estructura financiera sería 538 millones de pesos debería ser los activos mínimos para que esta empresa funcione. 538, 378. Este serían mis activos. ¿Listo? Para que la empresa funcione, para que funcione en teoría sin problemas. Estos serían los activos. Y mis pasivos serían entonces conformados de la siguiente forma. Los pasivos, entonces tendría pasivos por valor de 345 millones, ¿sí? Y mi patrimonio estaría conformado por 192 millones. Entonces mire que ya encontré esta estructura financiera. ¿Listo? Activo, pasivo y patrimonio. Si me voy a volver un momentico a la clase pasada. Si me vuelvo a la clase pasada, mire que fue exactamente lo que yo hice para poder encontrar el costo de capital. Ya encontré mi estructura financiera, ¿sí? Mi estructura financiera y a partir de eso encontré el costo de capital. Encontré el punto óptimo. Es decir, que de aquí en adelante todo es igualito. No me va a cambiar absolutamente nada. Entonces, ya sé que esto son deudas que tengo con el sector financiero. Estos son lo que aportaron los socios. Entonces, ¿cuál es el costo de ese dinero?
Entonces vamos a identificar cuál es el costo de ese dinero. Entonces, primero identificar cuál es el costo de la deuda. Entonces voy a colocar aquí, costo de la deuda. Entonces, el costo de la deuda es cuánto es el porcentaje que me están cobrando, ¿cierto? ¿Qué es el costo de la deuda? El porcentaje de interés que me cobran los bancos. Ese es el costo de esa deuda. Costo de la deuda con los bancos. ¿Listo? ¿Cómo identifico ese costo de la deuda? Entonces, como es el interés, ¿yo cómo calculo el interés? El interés de todo, pues digamos que el interés que yo quiero, acordando un poquito de sus clases de matemática financiera, entonces es la deuda, ¿sí? Deuda por el porcentaje de interés. Esa sería la fórmula. Como yo lo que estoy es buscando cuánto es ese porcentaje, entonces voy a simplemente a sacar de aquí el porcentaje. ¿Listo? Entonces, eso sería que el porcentaje sería igual al interés pagado dividido el total de la deuda. ¿Listo? Que es esta misma fórmula acá. ¿Dónde del estado de posición financiera o el estado de resultados encuentro cuántos son los intereses pagados y dónde está el total de la deuda? ¿Dónde podría encontrar esos dos valores? Los intereses pagados y el total de la deuda. Es más, si yo les muestro aquí, pueden encontrar toda la información que estoy preguntando. ¿Dónde están los intereses pagados y dónde está el total de la deuda que ya encontré? Bueno, entonces, Los del cuadrito, ¿no, profe? eso, uno es el cuadrito está ahí, eso es totalmente sencillo. Entonces, estas son las deudas que tengo, 345 millones. Listo. ¿Y dónde será que encuentre los intereses? En el estado de resultados, En ¿no? utilidad operativa, En el estado de resultados. ¿En qué parte? No, está en el estado de resultados. ¿En qué parte del estado de resultados? Pues donde dice intereses financieros, ¿no? Eso ahí está totalmente, eso es, donde dice, aquí esta columna está repetida, donde dice intereses financieros, mírelo, aquí está. ¿Listo? Aquí resaltado, ahí dice intereses financieros, entonces ya sé que intereses financieros, entonces intereses pagados, 13 millones. ¿Sí? Total de la deuda, pues ya la encontré, que son 345 millones. Entonces, el porcentaje pagado, pues simplemente será coger, utilizando la misma fórmula, intereses pagados dividido total de la deuda. Entonces, esta empresa, en este ejemplo, no sé por qué tipo de negociación tenga, si de pronto tendrá créditos con Valcoldex o algo así, ellos solamente pagan el 3,87% de intereses. ¿Listo? Eso es todo lo que ellos están Eso pagando siempre de es interés. anual, ¿cierto, profe? Sí. Esto siempre es anual, claro. Aquí como estoy tomando el año, entonces ese porcentaje es anual. ¿Listo? Entonces, aquí ya encontré que los intereses son del 3,87. Es decir, que mi costo de ese dinero es el 3,88. ¿Listo? Ahora, ¿dudas hasta allí? Bueno, entonces ahora vamos a encontrar el otro. Vamos a encontrar cuánto me cuesta el capital de trabajo. Entonces, para hallar el capital de la empresa o el aporte, vamos a colocarle aquí aporte de socios. Entonces, voy a calcular ese aporte de socios. Entonces, vamos a hacerlo aquí abajo. El aporte de los socios. Entonces, ¿cómo calculo ese aporte de los socios? Entonces, voy a utilizar algo que se llama cuánto es la rentabilidad del patrimonio. Y voy a utilizar esta fórmula que se llama rentabilidad del patrimonio, que es que lo van a encontrar como rentabilidad de patrimonio, lo pueden encontrar como la rentabilidad operativa de la inversión, que creo lo hicimos hace 8 días, o también la van a encontrar como la rentabilidad operativa de la inversión en inglés. ¿Y cuál es esa fórmula? Es utilidad neta dividido total del patrimonio.
¿Listo? Entonces voy a colocar acá utilidad neta sobre total del patrimonio. Listo. ¿Dónde encuentro esos dos valores? ¿Dónde encuentro la utilidad? Muchachos, recuerden que si se acaba, cuando apenas se acaba esta reunión, ingresamos nuevamente al mismo link. Entonces, ¿dónde encuentro la utilidad neta y dónde encuentro el total del patrimonio? Entonces voy a colocar nuevamente acá para que me digan dónde están esos valores y cuáles son esos valores. Utilidad neta y rentabilidad del patrimonio. Pues la Perdón, ¿están utilidad viendo? neta en el estado de resultado, ¿no? Eso, en el estado de resultado. Entonces, ¿cuál es la utilidad neta en este ejercicio? La que dice ganancia y 54 pérdidas, millones. ¿no? Ganancia y pérdidas. Entonces, listo. Entonces ya encontré la utilidad neta. La utilidad neta de este ejercicio me dice que son 54 millones de pesos. Y pues el patrimonio ya lo tengo acá. Entonces sería coger, te voy a llevarme estos dos valores. La utilidad neta, que es mi ganancia o pérdidas, dividido el total, perdón, voy a colocar aquí los valores y después. Entonces utilidad neta, pues me la traigo de acá. ¿Listo? Y el total aportes es este valor de acá. Entonces, ¿cuánto es la rentabilidad la rentabilidad operativa del activo? Entonces sería coger esta utilidad neta y dividirla por el total del activo. Es decir, que esta empresa está generando una rentabilidad del 28%. ¿Listo? Entonces mire que ya encontré el otro componente que me hacía parte, que era parte, que es este valor de acá. Listo. Entonces si ven, mire que ya encontré, ya hice la estructura que hacíamos hace 8 días. Entonces ya construí la estructura que teníamos hace 8 días. Voy a volverme otra vez. Mire, hace 8 días teníamos. ¿Cuánto teníamos préstamo del banco? ¿Cuánto teníamos préstamo de socios? ¿Cuánto era el aporte de cada uno de ellos? ¿Cuánto era el costo del dinero? Y a partir de aquí en adelante, todo es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a esta parte de acá. Entonces, ¿cuánto es cuánto es la parte? El porcentaje de participación. El porcentaje de participación, entonces sería coger este valor y dividirlo del total, ¿cierto? Entonces, de los bancos tenemos el 64%, de los bancos tenemos el 64%, y de los socios tenemos el aporte de los socios al total de la empresa, está en el 35%. Mire que como la empresa ya está en marcha, ya la empresa ya no necesita pedirle plata a los socios, por eso es que la empresa a partir de cierto momento va a tener más dinero prestado que el dinero que tienen los socios. ¿Sí? Recuerden, pues igual aquí lo podemos ver claramente. Me sale más barato pedirle prestado al banco que decirle a los socios que vuelvan e inviertan dinero. Los socios están pidiendo el 29% y los bancos solamente me cobran el 3,8%. Entonces le hago el descuento de impuestos. Recuerden que siempre, todas las deudas con el sector financiero tienen un descuento de impuestos que sería este valor por 1 menos el porcentaje de impuestos. Vamos a ver esta empresa cuánto paga de impuestos. Entonces vamos a colocar aquí el porcentaje de impuestos. Vamos a calcular ese porcentaje de impuestos. ¿De dónde se calculan los impuestos? Entonces los impuestos, la fórmula de impuestos se calcula de la siguiente forma, escogiendo la utilidad antes de impuestos y multiplicando por el porcentaje de impuestos. ¿Listo? Entonces, es decir, este impuesto de renta que está acá, este impuesto de renta se calculó de la siguiente forma. Se calculó tomando la utilidad antes de impuestos, que aquí está, utilidad antes de impuestos, 74 millones, y multiplicándola por el porcentaje de impuestos. Como no sé el porcentaje, entonces voy a despejar esta fórmula de acá. Entonces, porcentaje de impuestos será igual a la utilidad, será igual a los impuestos pagados dividido la utilidad antes de impuestos. Les voy a colocar acá igual, impuestos, utilidad antes de impuestos.
Pues esto fue lo que yo pagué de impuestos y la utilidad antes de impuestos es este valor de acá. Es decir que mi porcentaje de impuestos simplemente será la división de este dividido este de acá. Entonces pagan el 25, esta empresa paga el 25,84%. Entonces ya encontré el porcentaje de impuestos. Entonces ya aquí en mi formulita ya lo puedo hacer bien. Entonces voy a decir lo siguiente. A este valor lo voy a multiplicar por 1 menos los impuestos, que sería este valor de acá. ¿Listo? Entonces realmente ese valor, eso que yo tenía, no voy a pagar el 3,85 sino el 2,87. Y ahí sí voy a calcular el coste de capital. El coste de capital será coger este valor, la participación, por el porcentaje que está pagando de impuestos, por el... Ay, madre. Entonces, este segundo sería este valor por este de acá. ¿Listo? Y sí acabo de identificar cuál es mi coste de capital. El coste de capital simplemente será la sumatoria de estos dos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese 12%? Quiere decir, mire, para que esta empresa como tal, ¿sí?, le pague el 29% a los socios, ¿sí?, tiene que hacer una rentabilidad de 12%. Entonces, mire que trabajando de forma apalancada, mire que casi el 64% de la plata de esta empresa está apalancada. Todo es a través, casi que todo es a través de un préstamo. ¿Listo? Mire que con menos esfuerzo, con un esfuerzo muy poquito, solamente trabajando una rentabilidad del 12%, le puede pagar a los socios el 29%. ¿Listo? ¿Dudas hasta allí? Voy a hacer una pequeña pausa acá. Perdón un momento.